Bueno, buenas tardes. Estamos en la presentación del libro de Jeffrey Erbig, Entre caciques y cartógrafos, la construcción de un límite interimperial en la Sudamérica del siglo XVIII, en estas jornadas de Semana UNIPE, edición verano del 2023. Y la idea es, yo voy a hacer una muy corta presentación del autor contamos con la compañía de un importante historiador, Fradkin. Los presento y después le damos la palabra a Jeff para que nos cuente y haga su presentación. Bueno, Jeffrey es un profesor asociado del Departamento de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la Universidad de California en Santa Cruz, y se ha desempeñado también en la Universidad de Notre Dame y Nuevo México. Y el libro que va a presentar hoy, corregime si me equivoco, por favor, Jeffrey, pero es el resultado, el fruto de su investigación doctoral que defendió en el 2015 en la Universidad del Norte de Carolina, en Chapel Hill, y que tenía el título de Líneas Imperiales, Tierras Indígenas, Transformación de las Territorialidades del Río de la Plata, 1680-1805. Es un libro que está pensando en la construcción histórica de las fronteras y el movimiento de las personas, y más concretamente la relación entre las territorialidades limítrofes, las relaciones interétnicas y los imaginarios geográficos, viendo cómo van cambiando los patrones de asentamiento y en juego con las comisiones de marcadoras, que vienen al terreno después de los tratados de paz. Fradkin, que lo tenemos como invitado, bueno, muchos lo deben conocer, dado que es una eminencia de la historiografía argentina. Es profesor de Historia América II en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también se desempeñó muchos años como adjunto en Historia Argentina 1, y además es titular de Historia de América en la Universidad Nacional de Luján. Ha sido partícipe o protagonista de la renovación de la historiografía rural rioplatense, junto con otros grandes historiadores. Ha sido uno de los precursores de la historia de la justicia, y probablemente es el principal referente de historia popular o de las clases populares, llamado en Twitter nuestro E.P. Thompson. Y tiene muchos libros, no puedo decir todos, pero algunos imperdibles son La historia de una montonera, Fusilaron a Dorrego, la biografía que ha hecho junto a Jorge Hellman sobre Juan Manuel de Rosas, y su libro sobre historia colonial rioplatense con Garavaglia, entre otros muchos. Bueno, si les parece bien, le doy la palabra a Jeffrey para que nos cuente más en detalle su investigación, su libro, y después escuchamos al profesor Raúl. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a compartir pantalla, que requiere mucha concentración. A ver. Perfecto. ¿La ven y me escuchan? Sí, todo Sí. en orden. Perfecto. A ver, y también voy a prender mi reloj. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos y a todos. Gracias, Bárbara, tanto por la invitación como por la organización del evento. Gracias a la UNIPE por incluirme en esta semana virtual. Y también gracias a Raúl por los comentarios que va a hacer, y también por su apoyo en la publicación de la versión en castellano del libro. Este libro originariamente era una tesis de doctorado y después se publicó en Estados Unidos, y la versión que salió con Prometeo en el 2021 era la traducción al castellano, traducido por Emilia Gelfi. Y gracias a todos y a todos por su tiempo. Me agrada profundamente tener la oportunidad de conversar con ustedes sobre Entre caciques y cartógrafos. En este libro examino los intentos luso-hispánicos a crear un límite geopolítico entre Brasil e Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo XVIII. Sobre todo, analizo las respuestas de varias sociedades indígenas autónomas frente a aquellos intentos. Y cuando digo sociedades indígenas autónomas, simplemente quiero decir indígenas que no vivían bajo ninguna autoridad colonial y que tampoco vivían en misiones, que mantenían su autonomía política. El libro se centra en dos expediciones geográficas mandadas por España y Portugal. La primera
ocurrió en la década de 1750, bajo el Tratado de Madrid, y la segunda, durante la década de 1780 hasta el año 1796, bajo el Tratado de San Ildefonso. Estas fueron las expediciones geográficas más grandes en la historia de América del Sur, y la primera vez en que los dos imperios colaboraron para demarcar un límite continental. Este límite hubiera medido más de 15.000 kilómetros, y cada tratado empleó entre 2.000 y 3.000 trabajadores. Esos trabajadores fueron divididos en subdivisiones desde la costa caribeña, Amazonas, el Pantanal y en el Río de la Plata. Pero en vez de analizar estas expediciones geográficas al nivel continental, cosa que me hubiera orientado una historia más de la geopolítica española y portuguesa, tomé la decisión de focalizarme en el este del Río de la Plata, la zona que se ve acá, que corresponde aproximadamente con lo que ahora es Uruguay, el noreste de Argentina, sobre todo las provincias de Entre Ríos y Corrientes, y el sur de Brasil, sobre todo el estado de Río Grande del Sur. Y elegí esta zona por vínculos personales en parte, pero también porque era una de las zonas más importantes para las expediciones. Junto con Amazonas fue la zona que vio más variación entre los tratados en términos de dónde corría la línea, y si uno se fija en los artículos de los tratados, más o menos la mitad se trataban de esa zona, porque es la zona más disputada entre España y Portugal en este momento. También elegí esta zona porque era una zona en donde sociedades autónomas de indígenas fueron borradas en parte de las historias regionales tradicionales, o por lo menos tratados como actores periféricos, bajo la idea de que esta era una zona de frontera interimperial entre España y Portugal, o una triple frontera entre España, Portugal y todo el complejo de misiones de guaraníes y jesuitas. Y cuando hablo de sociedades autónomas de indígenas, estoy hablando en este caso de indígenas que aparecían bajo los siguientes rótulos étnicos: boanes, charrúas, quenoas, minuanos y yaros, y que vivían no en asentamientos fijos, sino en tonderías que se movían por determinadas partes de la región. En el libro hago dos argumentos principales. El primer argumento es que al momento de demarcar un límite, las tierras disputadas entre España y Portugal fueron controladas efectivamente por charrúas, minuanos y otros grupos indígenas. Y segundo, para realizar o subvertir los supuestos límites, una vez que los inventaron, tanto los hispanos criollos como los luso-brasileños dependían de las tonderías, y a su vez algunas tonderías lograron aprovecharse de la necesidad colonial para avanzar sus propios intereses, por lo menos por algunas décadas. Ahora, para explicar cómo llegué a esos argumentos y para demostrar mi proceso de investigación y análisis, voy a presentar, en el tiempo que me queda, dos ejemplos del libro. Saqué, por cuestiones de tiempo, la parte historiográfica, así que si tienen preguntas sobre eso, más que invitados a hacerme esas preguntas, y puedo aclarar un poco cómo se encaja en debates regionales, hemisféricos y demás. Para empezar con el primer ejemplo, los quiero llevar a la segunda de las dos partidas demarcadoras. El 1 de enero del año 1787, una partida de geógrafos portugueses se cruzó con algunos minuanos. Los geógrafos y su convoy están viajando desde la costa atlántica con destino a las misiones jesuitas y guaraníes en lo que ahora es el sur de Brasil. A pesar del destacamento de militares que los acompañaba, los viajeros se encontraban lejos de cualquier refuerzo y determinaron que no les quedaba otra opción que parar cuando los hombres y las mujeres se acercaron. Según los diarios y algunos oficiales, los minuanos no llevaban armas, pero sí declararon que las tierras por las que pasaban los portugueses les pertenecían a ellos. Por lo tanto, los minuanos, según estos documentos, afirmaron que tenían el derecho de cobrarles a los viajeros y exigieron un pago en forma de aguardiente, vino, azúcar, sal, cuchillos, tabaco, yerba mate, lienzos y sombreros, todo esto a cambio de su permiso en seguir por el camino.
Los minoanos pasaron todo el día y la noche en el campamento de los portugueses hasta que los geógrafos realizaron el pago. Seguís leyendo estos diarios y ves que pasan 2 semanas sin muchas novedades sobre relaciones interétnicas. Pero después de 2 semanas, otro grupo de minoanos distinto del primero para los portugueses. Ellos tampoco llevaban armas, pero tanto como el primer grupo, declararon que era su derecho cobrarles a los viajeros. Esta vez, el comandante portugués consintió inmediatamente, según su diario por lo menos, pero al día siguiente, un tercer grupo de minoanos se aproximó a los viajeros y los cobró. A esta altura, habiendo gastado la mayoría de sus recursos en los últimos 2 encuentros, los portugueses no tenían otro remedio que entregar algunos de sus caballos y sus bueyes. O sea, literalmente se bajaron los caballos para entregarlos y sacaron los carritos de uno de los bueyes. Llegaron a las misiones algunos días después, pero notaron en sus diarios que habían demarcado esa porción del límite interimperial con mucha prisa y con pocos detalles. La experiencia de estos portugueses tampoco fue única. Eran solamente una de varias partidas de marcadores españoles y portugueses que hicieron el mismo recorrido y cada uno tuvo una experiencia similar. En cada caso, varios grupos de minoanos los detuvieron y extrajeron algún pago a cambio de su permiso para atravesar sus tierras. De hecho, la mayoría de las partidas habían alocado recursos para tal fin, con el conocimiento de que sería la única manera de realizar su trabajo. Ahora, estos casos fueron entre las primeras fuentes que consulté sobre este tema. Y para mí resaltaron de inmediato la contradicción central de las expediciones geográficas. Y eso es que estos geógrafos estaban al mismo tiempo declarando la posesión territorial para cada uno de sus coronas y pagando lo que desde mi punto de vista era tributo o un impuesto, cosa que demostraba el poder y la autoridad indígena sobre esa región. Pero más que nada, como eran los inicios de mi investigación, me generaron varias preguntas. Entre ellas, ¿cómo se tiene que imaginar la geografía histórica de esta región en este momento? ¿Dónde se encontraba cada grupo? Tanto los asentamientos coloniales como las fonderías indígenas, y quién controlaba y quién tenía acceso al campo. Para responder estas preguntas, hubo una parte historiográfica que como mencioné, que no voy a hablar ahora, pero hubo también una larga investigación de archivo. Para juntar un archivo de información sobre estas fonderías, tuve que investigar en 27 archivos en 7 países, donde logré juntar más o menos 700 manuscritos que trataban de estos grupos. El motivo por el cual adopté una investigación que me llevó a tantos lugares era efectivamente porque ninguno de esos lugares tenía información sobre la totalidad de este territorio en cuestión. Y al investigar la región solamente a través del AGN de Buenos Aires, o el Archivo General de la Nación de Montevideo, o el Archivo Nacional de Brasil, hubiera repetido la visión geográfica de esos documentos, porque no hubiera tenido los otros documentos para demostrar las contradicciones, y tampoco hubiera podido seguir los movimientos de ciertas fonderías en la medida en que se movían por la región. Nombré 7 países acá en un mapa de 5, y eso es porque en Paraguay y en Estados Unidos encontré más que nada documentación sobre las expediciones de límites y no tanto sobre las fonderías de esta región. Lo que se pueden ver en el mapa de acá son los lugares donde encontré manuscritos sobre las fonderías de la región. A veces usaban rótulos étnicos, a veces usaban la palabra tondería, a veces usaban palabras despectivas como bárbaros o indios infieles, pero se entendía que se referían a las fonderías de esta región. Y cada ciudad donde encontré manuscritos se representa con un punto, y el tamaño del punto corresponde con la cantidad de manuscritos que encontré en cada lugar, de una escala de 1 a 1,75. Y de estos documentos, más o menos el 17% también aparecen en formato
también aparecen publicados, así que en teoría se podrían consultar en otros lugares. ¿Por qué estoy diciendo esto? O sea, obviamente esta es una ciencia inexacta lo que estoy presentando. Reconozco que no todos los manuscritos son iguales, todos brindan información distinta. Simplemente quiero resaltar el hecho de que la documentación sobre las tullerías de esta región se encuentra dispersa por un montón de lugares, y eso ha generado perspectivas en cuanto a la geografía histórica que no necesariamente corresponden con la perspectiva que uno tiene si lee el interior de esta región desde todos lados. Así que lo que hice al leer estos documentos, y estoy mostrando muchos mapas, hago otras cosas en el libro que presentar mapas. Los mapas ayudan a veces con las presentaciones. Lo que hice al juntar esta información y realmente como compilar un archivo de información sobre estas tullerías, es que me di cuenta de que al momento de las expediciones de límites, esta zona realmente era tierra indígena, efectivamente controlada por tullerías indígenas. Con lo cual quiero decir lo siguiente. Lo que se puede ver en este mapa es un ejercicio para demostrar dónde se encontraban los asentamientos españoles, portugueses y de las misiones de jesuitas y guaraníes, y dónde, según la documentación, se encontraban tullerías. O sea, voy a empezar por la primera parte de eso. Perdón, estaba un poco excitado. Al oeste y al sur de la región se encontraban, y este mapa representa más o menos los años 1675, justo antes de la fundación de Colonia del Sacramento, por los portugueses, cosa que empezó toda esta discusión, y el año 1750, en las vísperas de la primera partida de Marcadora. Y durante esos años se encontraban por el perímetro de la región asentamientos coloniales, del lado español, por el oeste, por el sur, del lado portugués, por la costa atlántica y el norte del Río de la Plata, y de los misioneros y los guaraníes en el norte. Y por todo el interior de la región, cuando personas de esos asentamientos trataban de entrar al campo, en general fueron interceptados por personas de tullerías. Así que lo que este mapa representa no son las ubicaciones de tullerías, sino un archivo de información y de reportes sobre sus supuestas ubicaciones. Es decir, cada uno de estos puntos representa una instancia que en un documento, un viajero, un funcionario, un militar, registra que hubo una tullería en ese lugar, en ese momento, dentro de ese rango de años. Así que hay como un montón de documentos distintos, y cada uno en general brindaba muy poca información, pero casi todos los documentos tenían un lugar y un momento en el tiempo. Por lo tanto, hice este ejercicio. Y este ejercicio me ayudó a ver que al momento de las demarcaciones de límites, todo este espacio en el medio estaba por lo menos ocupado por tullerías. Cuando volví a leer las fuentes, me di cuenta que no solamente ocupaban este espacio, sino controlaban el espacio. Por ejemplo, en el año 1732, ante un conflicto con la ciudad de Montevideo, los minoanos, junto con algunos quénovas, armaron un bloqueo. Bloquearon Montevideo del campo. Y según los documentos del Cabildo de Montevideo, estaban a punto de abandonar el asentamiento. Hicieron lo mismo con los misioneros, y también los charrúas, lo que ahora es Corrientes, hicieron lo mismo con las misiones. Estos bloqueos eran importantes porque acá, por todo el interior de la región, inicialmente por esta zona, y después más al norte, hubo vaquerías, o sea, zonas de ganado salvaje, que todo el mundo quería acceder tanto por cuestiones de comercio como por cuestiones de alimento y demás. Ahora, antes de avanzar con mi argumento, quiero aclarar que uno de los problemas de este mapa es que representa las tullerías como si fueran todos iguales.
no tenemos que pensar en las tolderías como una unidad étnica como singular. En realidad, en esta zona por lo menos, parece que eran comunidades de entre más o menos 25 y 100 personas que se movían por ciertas partes de la región según la estación, por ejemplo, desde la zona de Santo Domingo Soriano, tierras bajas, a la zona de Maldonado, tierras un poco más altas según la estación. Y que algunos caciques lograron vincular tolderías de distintas zonas de la región a través de redes de parentesco, intercambio y poder, ¿no? Así que, y las tolderías tenían vías móviles en base a su uso del medio ambiente. También, mi forma de entender e imaginar las tolderías de ese momento, siguiendo a gente como Lidia Nacuzzi, es entender los rótulos étnicos, los tomo en serio, pero también los veo como identidades impuestas. No encontré ninguna evidencia de autoidentificación étnica de parte de indígenas en ese momento del tiempo. Hoy en día, charrúa es una entidad muy importante y significativa, pero en ese momento tengo mis dudas. Si mapeáramos la ubicación de tolderías, según el rótulo étnico que aparecía con la toldería, vemos ciertos patrones de dónde se encontraban, pero yo diría que esos patrones reflejan más la perspectiva colonial que la identidad indígena. Es decir, al estar entre el río Uruguay y el río Paraná, una toldería indígena, según los españoles, era una toldería de charrúas. Al estar al este del río Uruguay, eran guenoas o minoanos, etcétera, etcétera. Y también se encuentran, como en todos lados, muchas contradicciones entre los rótulos étnicos que aparecen en los documentos. He escrito sobre esto en otro artículo con Sergio Latini, que de la UBA, así que no voy a hablar mucho más sobre eso ahora. Lo que quiero enfatizar es si aceptan el argumento que estoy diciendo, de que las tolderías no solamente ocupaban, sino controlaban el espacio al momento de la demarcación de límites. Surge otra pregunta, y eso es, ¿cómo llegó a existir un límite interimperial? ¿Y qué impacto tuvo? Y para responder a esa pregunta, tengo mi segundo ejemplo, después de tomar un poco de agua. Para el segundo ejemplo, quiero ir un poco más atrás en el tiempo, en el momento entre las dos expediciones de límites. Al fuerte español de Santa Tecla, que se encontraba por el límite con Brasil. Ahora estaría en el sur de Río Grande del Sur. En el año 1775, habiendo fundado el fuerte de Santa Tecla el año anterior, los comandantes españoles solicitaron la ayuda de algunos caciques charrúas y minoanos que estaban en la zona. Según documentos del fuerte que se encuentran en el AGN de Buenos Aires, el Archivo General de la Nación en Buenos Aires, los españoles querían que los caciques y sus tolderías aprendieran a ciertas personas que se movían por el campo. Sobre todo, contrabandistas, gente viajando sin pasaporte, desertores, o simplemente personas que venían del lado portugués. Según estos documentos de ese legajo, los caciques aceptaron, pero con 3 demandas. La primera demanda era que los españoles les tenían que pagar regularmente. Segundo, querían que los españoles cambiaran a un capitán por otro elegido por las tolderías para servir como intermediario entre el fuerte y las tolderías. Y tercero, querían que los españoles se quedaran en las inmediaciones del fuerte y que no mandaran patrullas por todo el supuesto límite. Leyendo documentos de este legajo, como vimos siempre, no hubo mucha información sobre relaciones interétnicas por varios meses. Hubo información sobre el personal, sobre los víveres, hubo una tormenta, se levantó el techo de una de las estructuras del fuerte, cosas así.
Pero el próximo año ocurrió algo importante para la historia regional y las relaciones interétnicas. Y eso es que los portugueses invadieron y tomaron el fuerte, tomando como prisioneros casi todos los españoles que estaban ahí. Y eso ha sido narrado como parte de las idas y vueltas de España y Portugal para controlar la zona. Pero cuando estuve en Porto Alegre, investigando en el archivo del Estado de Río Grande del Sur, encontré documentos que señalaban que esa expedición portuguesa había sido guiada y escoltada por los mismos charrúas y minuanos que habían hecho el pacto el año anterior con los españoles y los portugueses, y que los portugueses, con los españoles, y que los portugueses les estaban pagando más de en cabezas de ganado, más de 800 cabezas de ganado, que valían poco más de 1 millón de reales en ese momento. Es más, el comandante de la expedición, un tal Rafael Pinto Bandeira, que es una figura muy conocida en Río Grande del Sur, porque fue uno de los primeros gobernadores de la capitanía, y que comandó esa expedición, él se había casado con la hija de un tal Miguel Ayala Caraí, que era el cacique principal que negoció con el fuerte de Santa Tecla el año anterior. En documentos que consulté de las misiones, que también están en el AGN de Buenos Aires, parece que el único español que logró escaparse de la invasión portuguesa fue un tal Miguel Antonio de Ayala, cuyo nombre me hace pensar que quizás fue un pariente a Miguel Ayala Caraí, y ese fue el mismo capitán que los charrúas y minuanos habían elegido, y logró escaparse una de las estancias de las misiones con la ayuda de los charrúas y los minuanos. Eventualmente los portugueses se fueron del fuerte. No estoy seguro qué pasó con los prisioneros, si los devolvieron, si los llevaron a Río Grande, pero ellos se fueron, los españoles se fueron, y los minuanos y los charrúas se quedaron en la zona. Sabemos eso por documentos de las misiones, porque algunas expediciones de guaraníes fueron interceptados por tolderías y afirmaron que estaban allá. También sabemos que Miguel Ayala Caraí fue el primer de los caciques minuanos que pararon a la expedición de límites del primer ejemplo, que se quedó en la zona por lo menos una década después. Así que el punto de este ejemplo es que las tolderías no simplemente ignoraron, resistieron o aceptaron el límite, sino que estaban muy involucrados tanto en su materialización como en su subversión. Con lo cual quiero decir lo siguiente. Primero quiero aclarar que no estoy haciendo el argumento de que estas tolderías compartieran la misma visión geográfica que los españoles y los portugueses, tampoco que participaran en las expediciones de límites, no tengo evidencia para demostrar eso, y tampoco que consultaran o ni siquiera vieran los mapas. No tengo evidencia para sugerir eso. El argumento es que la invención de límites cambió tanto la geografía legal entre España y Portugal, como los proyectos políticos del lado español de Portugal y también de las misiones, que generaron patrones de moverse y de actuar en la tierra de esos actores. Y que sí, miembros de las tolderías reconocieron esos patrones y respondieron de tal forma, de varias formas. Cosa que voy a explicar ahora. En términos más concretos, lo que quiero decir es que el límite, o los límites, vinieron antes de la existencia de asentamientos en la zona donde los dibujaron. Si mapeamos los límites acá, la línea de Madrid, de San Ildefonso, y un ajuste que hicieron en 1804, y después la ubicación de los asentamientos que iban por los límites, según el año en que fueron fundados, vemos una correlación entre dibujar un límite y posteriormente fundar fuertes o repartir títulos de tierra. En el caso de España, esto significó la creación de una cadena de fuertes, conocida
por la comandancia de fronteras y también la repartición de mercedes y del lado portugués, también fuertes y la repartición de sesmarías. Y en general, cuando uno se fija en las sesmarías o las mercedes del momento, para demarcar como dónde se ubicaban, contaban con el apoyo de personas que habían participado en las expediciones límites para determinar ese espacio. También repensaron sus relaciones con las tonterías, sobre todo del lado español. Una cosa que hice en el libro fue a través de juntar datos de estudios anteriores y de mi propia investigación, fue tratar de identificar cada instancia de un ataque del lado español o del lado misionero hacia las tonterías registradas en los documentos. Y ahí documenté la cantidad de cautivos o cautivas que fueron llevados. Y la cantidad de personas rescatadas de las tonterías. No lo voy a mostrar acá, hice lo mismo para los ataques de tonterías a las estancias, así que si tienen preguntas sobre eso, se lo puedo mostrar después. Pero esta actividad resaltó para mí un cambio de la política territorial e interétnica del lado de España a la mitad del siglo XVIII. O sea, justo en el mismo momento en que estaban firmando un tratado de límites. Si contamos la cantidad de cautivos y también consideramos la frecuencia de ataques, vemos que más o menos el 70% de estos ataques ocurrieron desde 1750 hasta 1806. Sobre todo en los primeros años de 1750, justo antes de la primera demarcación del límite, y después, sistemáticamente, a partir del año 1797, el año después de que terminaron la demarcación del Tratado de San Ildefonso. Y estos argumentos, los argumentos para justificar los ataques, fueron, al fondo, argumentos sobre la posesión la posesión territorial. O sea, el motivo que usaron, por lo menos discursivamente, para hacer esos ataques fue por las invasiones de los indígenas a las tierras de los españoles. Era un argumento que habían empezado a usar en ese momento. O sea, estaban interpretando, después de reivindicar estas tierras para España, que las tierras y las nuevas estancias que habían fundado después como posesiones españolas, y que los ataques indígenas eran ataques e invasiones, en vez de defensa de sus propias tierras. También avanzaron argumentos más raciales, de la mala inclinación de las tonterías, de su vagancia, y armaron campañas para arreglar, ordenar, limpiar el campo, o para exterminar a las tonterías. Exterminar tanto en el sentido de matar, como en el sentido antiguo de la palabra de desterrar. En estos años, curiosamente, no encontré ninguna evidencia de semejante ataque del lado de los portugueses. De hecho, encontré muchas instancias de pactos entre los portugueses y las tonterías contra los españoles. Por ejemplo, en el año 1775, 1786, 1801, 1805, 1806. Así que la pregunta es, ¿cómo explicamos esa bifurcación en la política interétnica en la región? Porque si nos fijamos en otras partes del virreinato del Río de la Plata, en los mismos momentos, los españoles a veces estaban haciendo paces con tonterías de otras zonas. Y si nos fijáramos en el norte de Brasil, veremos que los portugueses estaban invadiendo a muchas tonterías y tratando de asentar a las personas que vivían en ellas. O sea, no eran políticas imperiales. Para mí, la respuesta tiene que ver con el límite. Si volvemos al mapa anterior, veremos que con la invención de estos límites, la línea se iba corriendo para el lado portugués en esta zona. En Amazonas fue el opuesto.
Y también la mayor parte del ganado vacuno, que anteriormente estaba cerca de Santa Teresa y Chuy, y que había sido acercado a las misiones, un poco más al norte del Río Negro, caía del lado de los españoles. Así que los españoles en la región están, y los hispanos criollos están, tenían motivo para tratar de fortalecer el límite y de no dejar pasar ni personas ni ganado, mientras que los portugueses tenían motivo para tratar de acceder al otro lado, el otro lado. Y pasó el opuesto en el norte del continente. Pero mi interés en el libro fue en parte las políticas interétnicas de España y Portugal, pero más que nada las respuestas de las fonderías, cosas que son muy difíciles de acceder porque no tenemos documentos escritos por ellos, y por varias cuestiones como las historias que cuentan los charrúas de hoy en día, muchas veces no se tratan de ese momento histórico. Así que una cosa que hice para tratar de aproximarme a una respuesta a esa pregunta, por lo menos armar una hipótesis, pues seguir con el mismo ejercicio que había hecho anteriormente con mapear las ubicaciones registradas de tonderías. Esta vez desde el inicio de las demarcaciones de límites hasta el año 1806, cuando el límite por varios motivos dejó de operarse como objeto geopolítico entre España y Portugal. Y si hacemos eso, notaremos, y ponemos un color cada vez más oscuro según la década y según el paso del tiempo, notaremos que hubo más interacciones registradas cerca de los límites en las últimas décadas del siglo XVIII y menos en el perímetro de la región donde hubo muchas interacciones registradas anteriormente. Ahora, repito, este no es un mapa de tonderías. Este es un mapa de un archivo de información sobre tonderías y hay que leerlo de tal forma. Con lo cual quiero decir que en parte lo que representa este mapa es más presencia de parte de los españoles y los portugueses en la región, porque con más fuertes, más asentamientos, más administración, hubo más documentación de la zona. Pero al mismo tiempo, si leemos no solamente el contenido, o lo que se ve en el archivo, sino los silencios en el perímetro, o la falta de interacciones registradas que uno hubiera esperado si todavía estaban tonderías operándose como entidades autónomas en ese momento, podemos avanzar una hipótesis de que hubo algunas instancias de migraciones desde el oeste y el sur hacia el centro de la región. Y si uno se fija en el contenido de las documentaciones, vemos anécdotas hablando de esos movimientos, y si mapeamos la misma información y señalamos las tonderías que aparecían con el nombre del cacique, que se puede usar como representante de una tondería, más que si tratáramos de hacerlo con los rótulos étnicos sería un poco complicado por cuestiones de etnogénesis, más que nada. Pero si usamos los caciques como un posible indicador de que era la misma tondería o las mismas personas, vemos el mismo patrón. ¿Pero por qué? ¿Cómo explicamos eso? Yo diría que para entender estos movimientos, teniendo en cuenta que la desaparición de las tonderías de estas zonas no significaba la desaparición de indígenas de esas zonas, sino que hubo mucha integración a los asentamientos, a las estancias y demás, y a partir de la separación de una tondería, estas personas se identificaban en la documentación como indios y no por rótulo étnico. Por eso como son muy difíciles de seguirlos hacia los asentamientos. Pero yo haría el argumento de que sí hubo en algunos casos ciertas migraciones y que tenemos que separar las experiencias de las tonderías geográficamente. Por un lado, las experiencias de las tonderías del oeste y del sur, cuya
cuya experiencia de la invención del límite, del paso de colonias, no terminé todavía, de colonias de Sacramento, del lado portugués al lado español, fue realmente una crisis. ¿Por qué? Bueno, primero por los ataques de los españoles. Los ataques de la década de 1750 ocurrieron más o menos en el sur y en el oeste. También, al resolver la cuestión de Colonia del Sacramento, los españoles pudieron repartir más títulos de tierra a esta zona y hubo mucho crecimiento de poblados, de estancias y demás que ocupaban los puestos que tenían las tonderías de moverse a lo largo del año. Así que tenemos evidencia de que por lo menos algunas tonderías buscaron refugio con otras tonderías más cerca del límite, ¿no? Y hubo procesos de etnogénesis, y por lo tanto desaparecen Boán, Sharo y Genoa de los documentos más o menos en estas décadas, como rótulos étnicos. Al mismo tiempo, para los caciques que ya vivían y controlaban el espacio donde estaba el límite, algunos lograron aprovecharse de los cambios territoriales para ampliar sus redes de parentesco, de intercambio y de poder. Es decir, percibieron la necesidad imperial de materializar o subvertir el límite y se aprovecharon de esas necesidades. Y ahí señalo el segundo ejemplo que di. Incorporaron migrantes de otras tonderías, también personas que habían salido de las misiones, hay evidencia de guaraníes que salieron de las misiones y se integraron con estas tonderías, y también inmigrantes azorianos y canarianos que habían sido mandados por España y Portugal para poblar esta zona. En cuanto a las oportunidades económicas, hay mucha evidencia de tonderías escoltando troperos o corriendo el ganado solos y controlando el movimiento a lo largo de la frontera. Así que para concluir, diría que la invención de un límite interimperial fue importante para las relaciones interétnicas en la región, no por un poder colonial abrumador, sino porque generó respuestas de parte de las tonderías de la región. Y las respuestas cumulativas de tonderías locales, migrando o incorporando inmigrantes, desarrollando redes de intercambio de parentesco, participando en o huyéndose de la violencia, son lo que hicieron que el límite llegó a materializarse. Sin embargo, el cambio de territorialidades eventualmente resultó en un espacio hostil e inhabitable para personas que vivían en tonderías, sobre todo durante las guerras de independencia. Y estos imaginarios territoriales que surgieron a través de las demarcaciones de límite y que forman el fundamento de las identidades nacionales o provinciales hasta el día de hoy, invisibilizaron a los descendientes de la gente que vivía en tonderías en las fuentes históricas y a su vez en los imaginarios historiográficos. Muchas gracias y espero sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Jeff. Si les parece, la propuesta de la dinámica, por si alguna se conectó tarde, es primero darle un poco el micrófono a Raúl Pradkin, que haga un comentario. Por supuesto, después se va a abrir el micrófono para que todos participen. Si alguien quiere igual ir dejando alguna duda o comentario en el chat, se puede, y si no, después se abre el micrófono y cada quien participa diciendo lo que quiere. ¿Les parece bien? Raúl, antes de que te perdamos la conexión. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. No, para mí es un gusto tener la oportunidad de esta presentación. Hay varios motivos que me gustaría, Jeff ha sido muy claro en la presentación. Es una muy buena invitación para que lo lean el libro porque apretó mucho la información, hay mucha, como ustedes ya se habrán dado cuenta, así que no lo voy a repetir.
el libro tiene, digamos, varias características que a mí me parecen especialmente atractivos. Es como una historia que cuenta varias historias diferentes, convergentes, por momentos convergentes y por momentos contradictorios, porque es la historia de, de un tema clásico, la historia de la construcción de los límites en esta parte de Sudamérica entre españoles y portugueses, que tenemos una larguísima tradición en la historiografía argentina y en la historiografía brasileña sobre este tema, una tradición que muchas veces nos trajo varios problemas para entender lo que estaba sucediendo, y creo que el libro en ese sentido realiza muchos ajustes con esa tradición historiográfica, con esas tradiciones, las revisa, las da vuelta y ofrece maneras de leerlas de otro modo. Me parece que es un valor que tiene el libro, no solo para los que les interese esta parte de la historia, este periodo y esta región, sino para problemas que siguen presentes, no solo en la historiografía, sino en la escena pública de Argentina. Por lo menos Argentina, y no solo Argentina, pero hablo de lo que conozco un poquito y sufro más de cerca. Ahí me parece que hay un punto muy valioso en el libro porque nos, nos permite reponer una densidad cultural, política, de relaciones de poder, de relaciones sociales, de relaciones de intercambio, que cuando quedaban subsumidas en una dicotomía de las relaciones interimperiales pasaban prácticamente desapercibidas. Y es convergente con otros estudios de otros autores, de historiadores, de antropólogos que han revisado, y arqueólogos que han revisado mucho y bien todo este espacio y estos siglos, y que hoy nos dan un panorama muchísimo más diverso, muchísimo más rico y también bastante más preciso. Y quiero insistir en esto de preciso porque el libro también cuenta otra historia que me parece que puede ser leído desde una perspectiva totalmente distinta, porque es también la historia del conocimiento del espacio, del conocimiento de las técnicas para representar el espacio, para imaginar el espacio. En ese sentido, es una dimensión que ha sido más tratada para otros contextos, creo que aporta mucho. El libro hace un análisis, no solo un análisis, sino una utilización muy inteligente de la cartografía, y como me dejó Jeff con la presentación, era mi duda de cómo explicarlo. Además ha producido él mismo una cartografía histórica que no estoy en condiciones de opinar qué grado de exactitud pueda tener, ha sido muy cuidadoso, pero seguramente es tanto, igual o bastante más precisa de la que disponíamos a través de la cartografía histórica. Y con dimensiones que a veces quedaban perdidas. En el libro están ambas cartografías trabajadas en diálogo. En ese sentido es un excelente libro de geografía histórica. Una forma de hacer historia que hace medio siglo, un poco más de medio siglo, había sido, perdón por el mal cálculo del tiempo, hace más de medio siglo, había sido una de las vertientes centrales de la renovación de la historiografía internacional. En ese sentido, mientras yo iba leyendo el libro, que además tiene una estructura lógica muy atrapante, muy atractiva, como fue la presentación, digamos, tiene hasta cierto suspenso de los dilemas que se va enfrentando la construcción de esa demarcación de un territorio que conocen poco mal
que necesita de demasiados agentes y de interlocutores y de informantes. Eso queda absolutamente claro. Hoy está de moda, perdón Jeff, más para el campo historiográfico argentino, hoy está de moda dar por superado algunos autores que fueron clásicos y que ya no están, han sido muy cuestionados, pero que fueron decisivos para que la historiografía después fuera lo que fue. Estoy pensando en qué hubiera dicho un hombre como Fernán Brodel a lo de este libro, y creo que hubiera sacado mucho provecho. Quizá porque cuando yo era estudiante leí mucho a Fernán Brodel, y hoy los estudiantes suelen no leer a Fernán Brodel. A mí el libro me evocaba muchas veces preguntas, problemas que Brodel se había planteado y que la historiografía durante mucho tiempo retomó y después fue dejando de moda, dejando porque pasó fuera de la moda. Y este me parece que es un tema interesante fuera del libro, o que uno puede pensar a partir del libro. Los lectores somos gente complicada, porque cada lector hace con lo que uno escribió lo que quiere, hace otra lectura. Y una de las cosas que a mí me surgía a medida que yo iba leyendo el libro, y por eso me entusiasmó la idea de incluirlo en la colección, era por qué hacía falta un libro con este contenido, con esta territorialidad y con estos problemas en una colección de historia argentina, que se titula de historia argentina. Porque esto pareciera no ser temas de lo que normalmente el público entiende como historia argentina. Y este sí es claramente un motivo por el cual a mí me entusiasmó. Pero además porque nos ofrece una manera de imaginar el espacio históricamente construido y efectivamente existente, totalmente distinto de lo que las tradiciones nos enseñaban. Ahí hay, creo que otra gran vertiente. Entonces es una historia también del conocimiento del espacio y de las narrativas sobre el espacio y la imaginación del espacio. Tiene un breve final que ameritaría otro libro, digamos, abordarlo en profundidad, que es las evocaciones y la vigencia en las memorias actuales de estos problemas y estos temas que son absolutamente fascinantes y que se replican en cada lugar y en cada territorio de nuestro país, no solo de nuestro país, pero hablo de la Argentina, porque estamos aquí, y más en una universidad dedicada a la formación de formadores. Cada vez que un espacio, un territorio se valoriza, estas memorias y estos conflictos y estas tensiones reaparecen. Y lo que parecía que ya estaba superado y era cosa del pasado o incluso en algún momento de la prehistoria, se decía, vuelve a replantearse. Entonces ahí me parece que es otra historia interesante, atractiva que el libro está diciendo o está contando. Digo, porque hace las dos cosas, porque lo cuenta, lo analiza y lo explica. Y la importancia de que también lo cuente es que lo hace, le hace al lector la tarea más, no solo más fácil, sino más atractiva. Hay personajes que ameritan, más que puede ser un libro, una novela, una película. Es como el guión para una buena película también. Yo me acordaba de la lectura de la hermosa novela de Antonio Di Benedetto, Sama, de la maravillosa película que hizo Lucrecia Martel con esa novela, y ayudaría mucho, digamos, una novela que yo no puedo comenzar a escribir, no sé si ya se animará, pero hay personajes y hay historias, en lo claro, la de Miguel Ayala Caray, ahí es enorme, enormemente atractiva, enormemente sugestiva, la de Ignacio el Gordo,
Ignacio Salcedo, personajes que uno se había topado en otras fuentes, estudiando otras cosas, estudiando otros problemas y con otras preguntas y que volvían a aparecer acá. A mí al principio me sorprendieron y después entendí que mi sorpresa no tenía nada, el único motivo que tenía era mi ignorancia. Y tener segmentado el conocimiento y fragmentado el conocimiento por especialidades o por territorios actualmente separados, pero que en aquel momento no lo estaba. Entonces ahí hay una cuestión que me parece extremadamente atractiva. Siguiendo con este razonamiento de lo que hace un lector, en este caso yo, con un libro, porque el problema que tiene la lectura de un buen libro, y de un libro atractivamente escrito y que plantea problemas atractivos y sugestivos, es que te surgen problemas o posibles derivaciones que quizá el autor no tiene ningún interés en abordar, pero que el lector sí. Entonces, no es una pregunta, es simplemente un comentario. Yo diría, porque hay otra historia también narrada y analizada en este libro, algo que para ponerle un título neutro lo podríamos llamar algo así como la historia de cómo se construye, cómo se ejerce y hasta dónde se ejerce la autoridad de las monarquías imperiales en los territorios americanos. Y si quiero ponerlo más complicado historiográficamente, la historia, la larguísima historia de la construcción de las formaciones estatales en América del Sur. Y entonces ahí el libro suscita evidencias, argumentos, identifica problemas que no son los objetivos del autor del libro, pero que uno puede, en mi caso, emplearlos para pensar ese tipo de problemas. No sé si soy lo suficientemente claro y no quiero abrumar con esto, pero me parece que es una cuestión central. Porque detrás de esas demarcaciones de límite, de cual la historia de cada partida de demarcación es fantástica, ya sabíamos de esa fuente que todos alguna vez hemos leído, los informes de algunos de los demarcadores, pero al cruzar las españolas y las portuguesas con las evidencias de la presencia de los grupos indígenas, de los caciques, más las historias de esos caciques y de algunos personajes que no tienen origen indígena y que se convierten en caciques decisivos, hay ahí una trama para pensar cómo era efectivamente la autoridad imperial, el poder colonial. Y alguien va a decir, bueno, pero estos son los márgenes del imperio, estos son los márgenes de la monarquía, y podemos estar de acuerdo hasta que nos damos cuenta que no está demasiado claro cuáles son los centros de ese poder y de esa monarquía. Hay una noción que en el libro a mí me pareció de mucha utilidad. Uno no puede evitarlo que algunas ideas le parezcan encantadoras porque coincide con las que uno tenía, pero no las había formulado de esa manera. Y trabajando otros temas, a priori diría otros temas, pero están muy relacionados, la historia de la justicia, la forma de hacer la guerra, la milicia, el bandidismo en esta región, etcétera. Encontré que yo tenía un problema para nombrar algo que en el libro está mucho mejor nombrado, y una noción que Jeff utiliza y que yo hago uso desde que lo leí, y abuso, porque lo abuso para mucho más no alcance, así que pido disculpas. Cuando él dice que para entender cómo funcionaba
las relaciones de poder, autoridad, los alcances de las relaciones de poder y de autoridad, están los dos problemas analizados, de cada uno de los que ejercían poder y autoridad. Hay que imaginar este territorio como un archipiélago multipolar. Me pareció muy potente, muy sugestivo esta idea. Discutiendo sobre la historia de la administración de justicia con Darío Barrera, habíamos llegado a la misma conclusión sin pensarlo en esos términos y para otro problema, pero es de un punto central. Entonces, porque si lo que está en el margen, pensado como está presentado acá, está en el centro del problema, lo que vemos cómo se ejerce, se construye, hasta dónde se ejerce, hasta dónde se construye autoridad, poder, o distintos, se disputa autoridad y poder en esos márgenes, nos está diciendo mucho también de cómo es el conjunto del sistema de autoridad y poder, mirándolo aparentemente desde el margen, y vuelvo a decir que hasta que el libro me terminó de convencer que lo que uno a priori pensaba como el margen o la extrema periferia del imperio, en realidad es un epicentro de la construcción de las autoridades imperiales. Dicho todo esto, ¿qué puedo decir? Es un enorme gusto para mí haber incorporado el libro en la colección. Espero que lo lean, espero que lo aprovechen y abramos el juego a todas las preguntas. No quiero repetir lo que está dicho en el libro, que está mucho mejor dicho de lo que yo podría comentar. Simplemente quería transmitir mi experiencia como lector. Así que gracias, Jeff, por este libro. Bueno, muchas gracias, Raúl. Abrimos el micrófono para todos y todas los que quieran hacer comentarios, preguntas, sin vergüenza. Yo tengo algunas en lo que si van perdiendo el pudor o si alguien quiere inaugurar la sesión porque tiene alguna otra cosa que hacer, o alguna cuestión, o una ansiedad de conocimiento irrefrenable. Bueno, arranco para romper el hielo. Jeff, bueno, me encantó tu libro, escuchaba a Raúl y algunas sensaciones muy parecidas tenía, pero con la diferencia generacional yo le puse un meme a la lectura. O sea, yo leía tu libro y todo el tiempo tenía un meme que era Pop Tolderías, punto de vista de las tolderías. Era como un montón de cosas que uno conocía desde otros puntos de vista, pero con el foco, ¿no? O sea, puesto ahí. Pero me surgió como una de las dudas que tengo, porque, bueno, vos mencionás a los trabajos de, ¿cómo la digo? Una de las dudas que tengo es la siguiente. Vos, la categoría que usás, por lo que yo advertí, por supuesto me corregí si me equivoco, es sociedades indígenas autónomas o independientes, y sobre todo tolderías, que lo que tiene como una enorme potencia es subrayar el carácter de la movilidad. Y cuando mencionás los grupos etnónimos que saltan en las fuentes, ¿no es cierto?, de los que mencionaste hace un rato, no están, y no es casualidad, los guaraníes. Sin embargo, había grupos de guaraníes que no estaban reducidos, que estaban por fuera de las reducciones, y que probablemente por un carácter más sedentario pudieran aparecer como infieles, más no tolderías, porque en la propia cabeza de los que hacen... Entonces, preguntarte si ahí, cómo manejaste eso, sobre todo pensando en los trabajos de Wilde, que han enfatizado mucho estas cuestiones, no solamente de la etnogénesis, sino de los guaraníes adentro y afuera. Bueno, gracias Raúl por los comentarios y Bárbara por la pregunta. Voy a empezar por la pregunta y dejamos espacio para otras preguntas. Antes de... Sí, me parece mejor empezar así. Primero quiero, o sea, sobre todo porque no hablé nada de la historiografía en mi presentación, me parece importante resaltar el hecho de que como que este libro solamente fue posible por todos los trabajos de personas que
como Guillermo Wilde, Norberto Levington, Karina Lucaoli, Sergio Latini, de Argentina, gente como Eduardo Neumann, Fabio Kuhn, Lisa García en Brasil, otra gente en Uruguay, porque mencioné la historiografía tradicional, en términos como de estos marcos geográficos. Una cosa que yo percibí es que, aunque dentro de los estudios de frontera, por lo menos de esta zona, hubo muchas respuestas como rechazando los imaginarios étnicos, etnogeográficos anteriores. La respuesta, el gesto siempre fue ir a un estudio local, ¿no? De la misión de Yapeyú, de Santa Fe de los Charrúas, de Corrientes, de Montevideo, de Río Grande, etcétera, etcétera. Y en su conjunto, esos estudios básicamente hacen el mismo argumento que yo, que si entre Yapeyú y el este hubo una frontera con charrúas, si entre Santa Fe y el este hubo una frontera con charrúas, si entre Montevideo y el norte una frontera con guenoas, entre Río Grande y el oeste una frontera con minoanos, eso significa que si conectamos todas esas fronteras, hay un espacio en el medio al que no tenían acceso. Así que simplemente quiero como resaltar esa parte. En cuanto a los guaraníes, o sea, en esta zona, creo que la zona importa, porque hablamos como de zonas de fronteras y a veces mezclamos zonas que realmente son distintas. Yo para mi tesis de maestría hice una investigación sobre los trabajos de Félix de Azara en la zona más al norte de Paraguay. Y ahí sí encontraba muchos guaraníes autónomos, muchas mayas, otra guaycurú. En esta zona, con el rótulo étnico guaraní, en este momento muy pocos. Posteriormente sí, pero en este momento pocos. Algunos, pero pocos. ¿Por qué? Porque no sé si nosotros podemos saber a través de los documentos si realmente eran guaraníes, si eran charrúas, si eran quenoas, porque el hecho de que vivían fuera de las misiones hacían que aparecieran como charrúas o como quenoas o como minoanos. Así que uno de los pocos ejemplos que yo tengo es del año, a ver si me acuerdo, más o menos el año 1785, hubo guaraníes que habían salido de las misiones y estaban en un estado de autonomía, pero con relación a funderías asociadas con un cacique que se llama Batú. Y usaban de las misiones el rótulo étnico Genoa y de otros lugares el rótulo étnico minuano para definirlo. Y al salir, al estar allá, no me acuerdo si eran milicias españolas o si eran fuerzas de las misiones, trataron de tomar cautivo esos guaraníes y llevarlos de vuelta a las misiones. Y ellos, en esos relatos, supuestamente, no tenemos documentos escritos por ellos, declararon que no pertenecían más a las misiones, sino eran súbditos del cacique Batú. Y al acercarse las tonderías minuanos, los españoles se tuvieron que ir de la zona. Así que vemos varias instancias así, pero lo que resaltaría es que como que es muy difícil decir quiénes eran guaraníes y quiénes no, porque también funcionaba al revés. Hubo muchos cautivos charrúas y minuanos llevados a las misiones que posteriormente no se encuentran. ¿Por qué? Probablemente porque se definen como guaraníes en los documentos de las misiones porque asumían que eran guaraníes en las misiones. La única excepción fue la reducción de Cayastá, que quedaba cerca de Santa Fe hacia el norte, que era una reducción exclusivamente de charrúas. Hubo avipones, quizás mocovíes, o personas llevadas de tonderías identificadas con esos rótulos étnicos, pero una vez adentro de la reducción se identificaban como charrúas. Así que también trato de tener mucho cuidado con enfatizar hay mucho escrito sobre los guaraníes. Guillermo Wilde tiene un montón de trabajos fantásticos. Norberto Levington,
se me están escapando los otros nombres, pero muchas personas. Quarleri. Sí, vía Quarleri, pero en Uruguay es complicado, por el mismo motivo que el uso, como es parecido al caso de los mapuches en Argentina, porque por cuestiones de etnogénesis se usa mucho los guaraníes como excusa para negar la existencia de charrúas. Incluso, por ejemplo, Mónica Michalena, que es, no sé si le suena el nombre, que es una charrúa de hoy en día, parte del Consejo de la Nación Charrúa. Ella relata que cuando se encontró con Pepe Mujica hace, ponele 10 años, y empezó como a explicar las reivindicaciones, que su respuesta fue, pero ustedes no son charrúas, son guaraníes, no hay más charrúas. Todos acá son guaraníes, tenemos descendencia. Así que como por cuestiones políticas también, por cuestiones de documentos de capacidad y de lo que existía, me focalicé en estos otros grupos, pero también por cuestiones políticas, como no hice mucho hincapié en esa parte. Y de vuelta, como que con los rótulos étnicos, como es muy difícil saber quién es quién en ese momento. Vi que había otra mano, apareció, ¿no? Quizás no. Ah, Silvia. Silvia. Yo, sí, creo que Sofía había levantado la mano, pero bueno, me adelanto en todo caso. Bueno, voy a ser una de las primeras lectoras de ese libro, me encantó la presentación, me parece que hiciste un trabajo fantástico de recolección de documentación de distinto origen, y la confección de los mapas es maravillosa, realmente. Gracias. Y me pareció muy interesante lo que dijiste, no son mapas de las tolderías, sino que son mapas del registro que los españoles hacen, que es así. Me parece que tener esa prevención de los mapas que uno construye es muy bueno, sobre todo teniendo en cuenta la territorialidad indígena, que es muy diferente a la hispano-criolla, portuguesa. Así que en principio, felicitarte por el trabajo y ansiosa por leer el libro. No sé si tengo muchas preguntas, tal vez más dudas de cómo presentaste algunas cosas por si las entendí mal. Vos decías que, bueno, estos grupos indígenas interactuaron con las con expediciones demarcadoras, pidieron peaje por transitar por determinados espacios, y que aceptaron los límites, terminaron aceptando los límites, actuando en el mantenimiento o en la subversión, según el caso. Ahora, formulado de esa manera, a mí la duda me queda es si aceptaron el límite, porque si lo estaban negociando y subvirtiendo, tal vez fue algo que se fue aceptando a lo largo del tiempo, y cuando empezaron a establecerse los fuertes españoles, otras poblaciones, bueno, ante la disparidad de fuerzas no tuvieron más que aceptar. Pero por los casos que contabas, parecería como que no estaban tan aceptando, sino negociando todo el tiempo, ¿no? Los mismos grupos negociaban con españoles, portugueses. Me parece muy interesante cómo planteaste los casos. Las alianzas políticas indígenas, cómo tratan de buscar sus mejor posicionamiento para defender espacios. Y en torno a eso, no quiero hacerlo largo, en todo caso, un par de palabras, ¿cuál es la historiografía con la que dialogabas con respecto a esto? Porque en la zona de Pampa Patagonia lo trabajamos, pero quería ver qué tipo de interacción tenías con ellos, y de la misma manera preguntarte sobre la territorialidad indígena, ¿con qué autores te manejas? Porque eso prácticamente no lo estamos haciendo nosotros. Se habla de territorialidad indígena de manera teórica, pero no se llega a esta confección de cartografías o mapas donde uno pueda ver dónde estaban moviéndose estos grupos. Y bueno, no, nada, con muchas ganas de leerlo, realmente. Me quedé con muchas ganas de leerlo más en profundidad. Y esto que decías de la poca información de las relaciones interétnicas es fatal, ¿no? Uno quiere que todo el tiempo estén hablando, pero tal vez no hablan porque es algo tan evidente para ellos y tan cotidiano que solamente aparece cuando se pide el peaje o se reacciona violentamente, pero lo cotidiano es una presencia que nos llama la atención, porque precisamente forma parte.
Así que bueno, nada, eso, felicidades y quiero el libro, Raúl. Bueno, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Y sí, sí, lo cotidiano en general no genera documentos. Eso es como es algo que llama la atención, que tiene que generar documentos. Así que escucho 3 preguntas sobre la interacción con los límites y si los aceptaron o no, la historiografía con que interactuaba en cuanto a este espacio y con qué autor interactuó para el territorialidades indígenas. Ok. Sí, no sé si dije la palabra aceptar, perdón si dije esa palabra, no usaría esa palabra. Yo usaría la palabra responder. Yo trato de ser muy cuidadoso con mis palabras porque acá en Estados Unidos hay una tendencia de interpretar cada acción indígena como resistencia. Los indígenas como bajo como esta idea de la subalternidad o del pensamiento decolonial, lo que sea, como que la idea es como solo resisten. Y es importante, es una respuesta importante a los argumentos anteriores de que como aceptaron, desaparecieron, etcétera, etcétera. Pero está buscando un argumento un poco más matizado, tratando de entender que hay otras respuestas más allá de la aceptación o el rechazo. Que ellos estaban viviendo estos procesos desde sus propias epistemologías, ontologías, formas de entender el mundo. Así que al no pensar necesariamente desde el punto de vista de Aden, sino de lo que viene en la tierra, veían quiénes se movían de un lado a otro, veían, me parece que tenían la capacidad de percibir hasta dónde llegaban los españoles y los portugueses. Les doy un ejemplo. En el Tratado de San Ildefonso, una de las convenciones que hicieron para tratar de tener como un límite permanente fue armar una franja de tierras neutrales entre España y Portugal. Así que como hubo realmente 2 líneas, una hasta dónde llegaban los portugueses, hasta dónde llegaban los españoles. Y muchas veces, en los años posteriores, los comandantes españoles se quejaron porque al entrar a las estancias, sacar ganado y después ser perseguidos por los españoles, lo que hacían los minoanos y los charroas eran simplemente ir a esos terrenos neutrales. Y los españoles llegaban hasta sus líneas de fuertes, escribían a los portugueses pidiendo permiso para acceder a ese lado, y los portugueses siempre respondían que no. Eso como hay mucha documentación en base a como ese juego. Y eso para mí demuestra que ellos entendían que los españoles no iban a cruzar esos límites. También tenemos ejemplos del rechazo. Por ejemplo, cuando van narrando estas expediciones límites, iban armando como marcos de mármol o de piedra para señalar en la tierra el límite. Y hubo casos, como pasa que en la segunda expedición lo hacen y al volver ven que los minoanos los estaban derribando. Así que tuvieron que ir y negociar para que los dejaran. Así que para mí, en vez de yo uso la frase soberanía simultáneas, para decir que no tenemos que separar espacialmente la soberanía, que puede haber soberanías sobrepuestas en el espacio. Y eso crea a veces confusión, porque uno está interpretando los eventos desde su propia perspectiva de soberanía o de autoridad o de territorialidad. Así que el argumento más que aceptar o no, es que respondieron, y no importaba si estaban aceptando o rechazando, estaban materialmente reproduciendo el límite. Voy a dar un ejemplo más que me parece un poco más claro. ¿Cómo interpretamos, por ejemplo, ese caso de un miembro de una tondería entrando, sacando ganado, cruzando el límite y llevándolo para el otro lado? ¿Es resistencia? Yo diría que sí, están resistiendo el derecho de propiedad que reivindicaban los españoles sobre el ganado y sobre el espacio, pero al rechazarlo y al transportar ese ganado al otro lado y vender a los portugueses, estaban creando una economía fronteriza, que es un elemento fundamental para la existencia de un límite. Así que como que para mí las acciones no se encajan fácilmente en la idea de aceptar, rechazar.
y demás. Sí, perdón, si dije aceptar o si lo presenté de esa forma porque realmente no quiero decir eso. La tercera pregunta, ¿con qué autor interactúa para el territorio, para como conceptualizar las territorialidades indígenas? Ahí entro mucho en, o sea, hay los estudios de frontera de Argentina, como en el grupo de Lidia Nacuzzi, Karina Lucaioli, y bueno, tu trabajo de otras personas para entender estos como zonas de fronteras, como zonas permeables, zonas de tanto de conflicto, de interacción, pero para resaltar la autoridad indígena, seguí algunos autores norteamericanos que trabajaban con grupos apaches, por ejemplo, y hicieron como cartografías de, por ejemplo, lo puedo tipear en el chat, una tal Juliana Barr en particular, que tiene un, y si quieren, si les interesa, les puedo mandar el artículo, no sé si está, viste que todo lo que sale de Estados Unidos está detrás de esas barreras. Pero básicamente lo que ella argumenta es que se pueden como mapear y entender territorialidades de los apaches en la zona de frontera entre Texas, que eran como entre franceses y españoles, y como realmente lo muestra a través de la cartografía. Creo que eso surge mucho en Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos ha firmado muchos tratados con, ellos usan la palabra tribus indígenas, o a veces naciones indígenas, que reconocen y que tienen como mapas de sus territorios. Así que como hay otro archivo y hay otra como forma de como memoria histórica entre esos grupos. Así que se encuentra mucho. Creo que esto también está relacionado con lo que decía Raúl sobre el concepto de un archipiélago de asentamientos y tonterías. Porque yo vi que mucha gente, tanto de la historia legal, historia de justicia, historia geográfica, hablaba de esto de archipiélagos, pero nunca de forma sistemática. Y otra persona, hablando de tonterías o de los puestos de seminomadismo y demás, y yo pensé que, bueno, si juntamos eso, podemos como tratar de teorizar unas relaciones interétnicas más amplias. O sea, una respuesta más sencilla es que nunca me gustaron los mapas que colocaban los rótulos étnicos en espacios sin anclarlos a nada, así que traté de hacer otro tipo de mapa. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la historiografía con que interactúa en el libro en cuanto a qué? No me acuerdo. Sí, va a ser muy larga esa pregunta, Jeff, la dejamos. Leo el libro primero y después charlamos. Porque son muchas, o sea, Sí, no, por sí, eso. puedo dar una respuesta Dejémoslo. muy larga, pero quiero dejar tiempo para otras preguntas. ¿Más preguntas? Sí, Sofía. Hola, muchas gracias y muy interesante todo. Voy a hacerlo lo más breve posible. No he podido todavía acceder al libro, sí leí algunos articulitos no, logré leer lo que saqué de academia.edu, en tu caso, de tu academia, pero quedé fascinada con la introducción que hiciste. Sobre todo, antes de decir que en realidad lo que estás planteando es que lo que esos mapas reflejan es un registro de lo que los españoles hacen, ese registro de esas tolderías, pero hecho por españoles, o por portugueses en todo caso, y el relato, en todo caso lo tuvimos que hacer muy apresuradamente, porque dejamos los caballos y los bueyes, y nos apuraron, y menos mal que teníamos caballos y bueyes para dejarles, porque si no yo creo que no hubieran podido hacer absolutamente nada, ni tampoco regresar. Esos registros son permitidos, son tolerados, son incluso aprovechados, ya que estamos, les cobramos peaje, si van a venir. Y mi pregunta era en un punto, la que ya hizo la doctora Rato, de cuánto se aceptaron esos límites y cómo, en relación a, y creo que no debería hacerla porque debe estar más que claro en el libro cuando dijiste soberanías simultáneas. Eso no hacía caer los límites previos que las entidades tenían y manejaban.
En todo caso, dejaban esas piedras, las movían, las corrían un poco, si no les molestaban, en fin, pero eso no hacía que aquellas que posiblemente, aquellos límites que ellos conocían, tenían o aceptaban, a los que quizás por cotidianidad no podemos acceder nunca, pero es una frontera nueva, no la única. En eso estoy entendiendo bien, ¿no? Totalmente. Esa básicamente es la pregunta, nada más, en serio. Sí, es una frontera nueva, como por ejemplo, como tratando de mencionar con todos los autores y autoras argentinos, argentinas, uruguayas, brasileñas, que como siguieron existiendo otras fronteras también, incluso después. Lo que yo trato de hacer es evitar la bifurcación entre el concepto de una frontera interior y una frontera exterior, ¿no? Que existe en el legado de pensar en etnohistoria, ¿no? Como la idea de las fronteras externas son fronteras con otros estados, naciones europeas, y las fronteras interiores son con indígenas. Trato de sobreponer esos dos conceptos para entender cómo se interactúan. Así que sí, por ejemplo, al dibujar el límite, al momento de ponerle 1753, bueno, después de la guerra guaranítica, bueno, terminaron a fines de la década de 50, había asentamientos en Montevideo, y justo como no me acuerdo cuántas leguas, ponerle 30 leguas, una frontera con minuanos. O sea, eso siguieron existiendo. El límite es importante por dos motivos. Por cómo cambiaron las relaciones materiales y ¿cómo se llama? La geografía legal, que es importante, porque uno no puede repartir títulos de tierra si no tiene posesión sobre esa tierra, pero también por la influencia en la forma de pensar en el espacio al nivel político, al nivel historiográfico, en términos como del sentido de territorialidad en inglés, que es como eso, como un espacio encerrado, ¿no? Como una provincia, un estado. Porque muchos de los documentos que consulté existían efectivamente por las historias del siglo XIX que trataban de narrar la formación territorial de su provincia o de su país. Así que me estoy yendo por las ramas. Pero sí era una frontera nueva, y creo que yo no veo una contradicción entre la existencia de un límite interimperial y la continuada existencia de la soberanía indígena. Como por ejemplo, con la llegada de todas las nuevas estancias, vemos ejemplos de caciques que permitieron la existencia de esas estancias, pero con límites. Iban de estancia en estancia cobrando a los guaraníes que estaban en las estancias e limitando la cantidad de ganado que ellos podían sacar de las vaquerías. Así que como que mi punto de vista es que ellos estaban tratando, como habían hecho anteriormente, de incorporar nuevos inmigrantes desde su forma de ver el territorio. Y eso no necesariamente iba en contra de la materialización de un límite. Pero que eso tiene un poco de sentido. Gracias. Clarísimo, muchas gracias. Yo tengo un par de preguntitas más, si no hay nadie en el tintero todavía. Me gustaría no perder la oportunidad de preguntarte un poco por la cuestión de los mapas, que me interesa particularmente. Una cosa que me encantó, me voló la cabeza completamente, fue pensar esto de los mapas como un acto performático que incide, digamos, que vos en el libro se plantea algo así como de la línea imaginaria a la alteración de prácticas espaciales, pero bueno, también esa alteración de prácticas espaciales después es tenida en cuenta en las siguientes negociaciones, tanto en la línea de límites del statu quo, digamos, discutida por los funcionarios regionales, pero también en las cortes en Europa. Entonces, o sea, eso me pareció increíble. Yo no sé mucho de esta
rama de geografía de producción de conocimientos y esta parte, digamos, del libro que tiene más que ver, que Raúl mencionó, como de, bueno, de una historia del conocimiento y de la ilustración y cómo va avanzando junto con la colonialidad, pero me pareció fue un enorme descubrimiento para mí, me encantó. Quería preguntarte si había llegado a hacer mapas por ahí, o si más bien fue la insatisfacción frente a los mapas que veías en la historiografía, porque fue por lo menos lo que a mí me pasó, que te empezaste a preocupar por, bueno, tengo que conseguir mis propios mapas, y a partir de ahí descubriste, y más generalmente, la pregunta sería un poco, ¿cómo fue que fuiste encontrando o armando este tema de investigación? Ujú. En los agradecimientos vos deslizás que hay una razón personal, pero bueno, específicamente el tema de las tolderías puede haber sido antes o después de la historia de vida, entonces un poco que cuentes eso. ¿Y me está preguntando en cuanto a los mapas o en general? No, los mapas, por un lado, pero Después, además ok. también el tema en general, porque a mí me dio la sensación cuando lo leía, yo hubiera pensado que tu vínculo era primero con Uruguay y que después habías pensado el enfoque regional, y cuando en los agradecimientos decíslo más como que tenés un vínculo con Buenos Aires, me quedé como sorprendida. Sí, o sea, es que siempre para mí, como el concepto del espacio ha sido como fundamental en mi forma de entender el mundo. O sea, a nivel personal, yo nací en Filadelfia, y uno de mis primeros trabajos fue manejar un flete y cambiando neumáticos de máquinas industriales, pasando mucho tiempo arriba del auto, en la ciudad, con el tráfico, y también como navegando, viendo como autopistas que terminaban en la nada, ¿no? Que terminaban y después uno tenía que, como cosas así, siempre me generaron mucho interés. También, así como siempre, como el espacio siempre para mí ha sido una herramienta para entender el mundo. Cuando yo hice mi licenciatura, estudié mucho con un profesor de la India que había trabajado en Nepal. Y él estaba estudiando, escribió un libro sobre las demarcaciones de límites que hicieron en el siglo XIX los ingleses con como, no sé, es un reino Gorkha, en lo que ahora es Nepal. Y en ese momento, como de los 90, la primera década del siglo, este siglo, como hubo mucha historia de la cartografía como herramienta para entender el colonialismo y las relaciones coloniales, etc. Así que siempre para mí tuve eso presente. Así que cuando estaba, o sea, la primera vez que, bueno, es toda una biografía, pero hace muchos años, la primera vez que fui a Argentina, viví varios años dando clases de inglés y recibiendo chicos de intercambios y demás. Al ir al archivo y como también como meterme en la historia regional, siempre me llamaron la atención estas expediciones de límites, sobre todo lo de Félix de Azara, que fue mi tesis de maestría y bla, 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 bla. Así como que hubo todo, o sea, siempre cuando miramos hacia el pasado narramos una historia lineal, pero realmente como fueran decisiones que tomé en el momento. Digo eso para explicar un poco lo de los mapas. Si me permiten compartir pantalla una vez más, esa es una parte que saqué de la presentación. Ahí está. Los famosos rótulos étnicos. Cuando yo empecé, o sea, si volvemos a la presentación, como esos documentos de las demarcaciones de límite que yo estaba leyendo, me dejaron con esa pregunta de, bueno, ¿cómo entendemos la geografía histórica? Y como buen historiador, la primera cosa que hice fue meterme en la historiografía. Así que junté cualquier texto que pude encontrar sobre indígenas de esa zona. Libros antiguos, también como mencionó Raúl, muchos de estos temas son temas que eran muy importantes
durante la primera mitad del siglo XX, hasta los 60, un poco después. Así que cualquier texto. Y me acuerdo que en ese momento estaba investigando en Chicago, en una biblioteca de allá, saqué un montón de libros, tenía una pila, y dije, bueno, hoy voy a mapear como dónde se encontraba cada grupo indígena como por rótulo étnico. Leí un libro, como hice un mapita en el papel, y después leí otro. Y dije, pero eso no tiene nada que ver con lo que dibujé, así que dibujé otro mapita, leí otro, y cuanto más leía, más confundido estaba. Y yo dije, bueno, esto no es para mí, yo no entiendo nada, debe ser que estoy leyendo mal, no sé qué voy a hacer. Y no me acuerdo cómo me metí en lo del sistema de información geográfica, pero la primera cosa que hice fue simplemente mapear los argumentos historiográficos. Así que lo que hice, y ustedes seguro que conocen como como representaciones antiguas, de como acá estaban los charrúas, existían en la Argentina, también en todos lados, ¿no? Y cada uno era distinto. Así que lo que hice fue, creo que revisé más de como 100 textos, y cada vez que un autor, una autora hizo un argumento sobre los charrúas, los minuanos o los quenoas, eran un grupo que vivían entre no sé, el río Negro y el río Xi, entre estos años, bla, 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 lo puse en el mapa. Y con eso produje un mapa así. Estos mapas están en la conclusión del libro. Básicamente, como no había consistencia en los argumentos, como cada uno estaba haciendo un argumento distinto. Esto es más del lado antropológico, donde trataban de como fijar los indígenas en un lugar particular. Pero también existían argumentos sobre supuestas migraciones étnicas. La idea de que los minuanos, por ejemplo, eran un grupo de indígenas que al principio del siglo XVIII vivían cerca de Río Grande, pero después terminaron en Entre Ríos. O que empezaron en Entre Ríos y después terminaron en Montevideo. O que empezaron en Montevideo y después terminaron en Río Grande. O sea, geografías imposibles, ¿no? Y yo dije, básicamente esa es una parte que saqué de la presentación, donde represento eso, y las flechas más anchas son cuando varios autores o autoras hicieron el mismo argumento. Y dije, esto es un caos, porque no estaban haciendo argumentos de nomadismo estacional, de que iban y volvían, eran como historias de migraciones unidireccionales y étnicas. Pero después de prestarme esa atención a través de este ejercicio, me di cuenta de que la mayor parte de estas supuestas migraciones atravesaban límites actuales que no existían en ese momento. Y al volver al texto, me di cuenta como el patrón de todos los textos. Capítulo 1, prehistoria de Entre Ríos. Después, llegada de los hispanos criollos. Después, después la independencia. Y la historia del capítulo 1 siempre fue la emigración indígena a otro lugar. Y como, por buena motivo, o sea, es difícil tener acceso a las conversaciones, o sea, es un poco más fácil hoy en día, pero hace varias décadas como no era tan fácil conseguir textos de Brasil de otro lugar y viceversa. Así que se armaron como conversaciones historiográficas medio aisladas, que hacían argumentos que en cualquier texto tenían sentido, pero leídos en su conjunto no tenían nada de sentido. Así que fue ahí que empecé con eso de los mapas, y después seguí con la decisión de, bueno, voy a tratar de representarlo de otra forma. Y ahí fui como metiéndome cada vez más en lo del sistema de información geográfica, tanto por eso como por la escasez de información que brindaba cada documento. ¿No? Como fuimos por el río, nos cruzamos con cacique de tal, nos paró, nos cobró y seguimos. ¿Qué hago con esa información? Si lo leo como ahí en forma aislada. Pero al juntar toda esa información, se pueden percibir ciertos patrones, creo. Y eso es lo que traté de hacer con lo de los mapas. Está buenísimo esos últimos mapas que mostraste. Tenía una duda con esos, los ¿Querés de lo pongo las otra vez? migraciones, las supuestas migraciones. Sí, ahí lo ¿Se te pongo. ocurrió ponerle, porque color, de acuerdo al origen del autor, de la nacionalidad, para ver
Así, tipo, no sé, los brasileños nos mandan más a Argentina o Uruguay o viceversa, cosas así, o yo estoy entendiendo mal. Bueno, o sea, yo tenía con este mapa, tenía los rótulos étnicos por color, pero cuando uno publica un libro, es No, ahí complicado ya no se pedir que puede. No, publiquen no. los mapas en color. Lo que sí es en color, que quizás responde a la pregunta si encuentro, no, a ver, espera, un segundo, a ver si tengo estos mapas. Raúl, decile a Prometeo que un librito así, un par de colores van. Bueno, esto es del... Y después espera, le tengo que digo. compartir otra vez, perdón. Este es de un artículo que escribí con Sergio Latini, que tiene los mismos datos, ¿se acuerdan de como la ubicación de los rótulos étnicos? Pero según la ubicación del archivo donde encontramos el manuscrito. Y ahí sí usé los colores para demostrar que, por ejemplo, leyendo la historia de Charrúa a través del archivo de Santa Fe, uno ve como, obviamente, documentación de Santa Fe y su supuesta jurisdicción. Y leyendo, por ejemplo, perdón si hay alguien que no ve en color, porque verde es un color complicado, ya sé. Pero si vemos lo que son verdes, son de los archivos de Brasil. Y nos damos cuenta de cómo la orientación geográfica a esa documentación. Hice lo mismo con las fuentes publicadas, para ver dónde de qué zona se trataba. Y el punto era que al leer a través de un archivo o a través de documentación en español o en portugués, literalmente estaban como hablando de una zona específica, pero proyectando los patrones de esa zona específica a todo este espacio. Y no viendo como el otro lado, y tampoco viendo los movimientos de indígenas, porque cada archivo literalmente tiene un escenario geográfico, según la jurisdicción, y los indígenas entraban y salían del escenario histórico a medida que pasaban por ese espacio. Así que, eso. Tan increíbles estos últimos mapas. Ay, gracias. Y creo, o sea, yo trato de poner todo en academia, pero si hay algo que yo publiqué y alguien quiere acceso y no tiene, por favor, no duden en escribirme. Bien, lo tendremos en cuenta. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario? No quiero monopolizar. Griselda dice, quiero leer el libro. Sí, te va a encantar. Bueno, bueno, si no, no sé, yo puedo hacer alguna más, pero no quiero tampoco abusar de la paciencia de Jeff. En todo caso, después si querés. Bueno, está bien. Una que tal vez me parece como interesante, que un poco lo mencionaste, pero me parecía como súper interesante, que tenía que ver con esto de tu preocupación de mostrar cómo se refuerza la autoridad de estos gobiernos indígenas autónomos con la construcción del límite, y esta discusión que surgió un poco a partir del comentario que te hizo Silvia de discutir la idea de todo el tiempo la resistencia, ¿no? Y sacarlos de ese lugar de víctima. A mí me pareció que tenía como mucho que ver con lo que pones en el capítulo 5 del activismo charrúa hoy, y me parece como que hay mucha vinculación entre tu investigación y ciertas cuestiones de la actualidad, pero como vos también dijiste en un momento al principio, vos discutís mucho con un comportamiento étnico a lo largo del libro. Todo el tiempo estás destacando que las estrategias tienen más que ver con la geografía, donde están posicionadas, que con un comportamiento yaro o charrúa o boano, lo que sea. Entonces, si esto te había generado algún tipo de inconveniente en la recepción del libro, sobre todo en Uruguay, que entiendo que es donde estas cosas resuenan más, dado que se han apropiado del término charrúa. Muy buena pregunta. Yo tuve mucho miedo la primera vez que me encontré con charrúas de hoy en día. Yo presenté este libro, no sé, no me acuerdo cuántas veces, pero yo le pregunté, o sea, no conozco todas las agrupaciones charrúas de Uruguay,
tengo vínculos más con aquellos que están en Montevideo y vinculados con el Consejo de la Nación Charrúa. Así que hay una cuenta pendiente de presentaciones, pero yo les pregunté directamente, miren, como cuando yo leo los documentos, yo lo veo de tal forma, y yo hago este argumento efectivamente porque la historia étnica ha sido una historia usada, primero para narrar historias de emigración, y también la historia étnica dependía de la existencia de estos rótulos étnicos en los documentos. Y estos rótulos étnicos desaparecen después de 1834, así que como todo el mundo, desde ese linaje de historiografía, asumió que desaparecieron los charrúas. Y su respuesta para mí fue, bueno, claro, o sea, nosotros también entendemos que las tonderías probablemente no usaban la palabra charrúa, pero nosotros lo usamos, lo adoptamos como un proceso de etnogénesis. Y eso no, ese es el argumento que trata de hacer al final del libro, y que eso es normal, como el hecho de que no vemos evidencia de personas autoidentificándose como charrúa en 1915, y el hecho de que ahora hay personas que se identifican así, eso históricamente es normal. Como lo más normal en la historia es construir identidades en base a perspectivas históricas, y las demandas que ponemos a los indígenas es distinto a las demandas que nos ponemos a nosotros mismos cuando nos identificamos como norteamericanos, como argentinos, como uruguayos, cosas que no existían en el periodo colonial tampoco. Así que, por suerte, ellos compartían esa forma de ver el pasado. Siento como tienen perspectivas bien sofisticadas en cuanto a eso. Y hay una antropóloga uruguaya, creo que se radicó en Canadá, que escribió un libro sobre el etnogénesis, se llama Devenir Charrúa, y se trata de eso. Así que creo que ellos ya estaban acostumbrados a eso. Ahora es un poco complicado, sobre todo, no sé si acuerdan los mapas que mostré de los puntos, pero divididos por rótulo étnico, porque se notarán que charrúa, durante la primera mitad del siglo XVIII, era un rótulo étnico usado para identificar personas en Entre Ríos y Corrientes, sobre todo. Así que existe un argumento reaccionario en Uruguay, parecido al argumento que hacen en Argentina contra los mapuches, de que los charrúas realmente son de Argentina y después se migraron y realmente eran quenoas minuanos y por lo tanto dejaron de existir. Así que como que el uso de los rótulos étnicos es una forma como muy fija, como a mí me ha resultado problemático, y por eso no sé si fui demasiado extremo en mi reacción. Sé que hay algunos investigadores de Brasil que me han criticado por eso, pero me parece que en este contexto que tiene sentido. Y si alguien quiere hacer el trabajo para demostrar la utilidad de los rótulos étnicos en ese contexto, perfecto, más que invitado. Bueno, fantástico. Muchas gracias por esa respuesta. Bueno, ya estamos en hora. No sé si alguien quiere decir algo muy breve. Si no, le agradecemos muchísimo la presencia a todos y todas los asistentes, y por supuesto muy especialmente a Raúl, primero por editar este libro en español para facilitarnos a todos la lectura, y después por hacer acá una presentación, y muy, muy especialmente a Jeff, que bueno, esperemos ahora que cuando te toque de nuevo venir a Buenos Aires poder conocerte en persona. Muchas gracias a todos y a todos por su tiempo. O sea, 2 horas por Zoom valen como 10 horas en persona, así que muchísimas gracias. Y por favor, no duden en contactarme, cualquier cosa. Así que ha sido un placer, y espero que podamos seguir estas conversaciones. Bien, recuerden que esto va a estar disponible en YouTube. Buenísimo.